noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para el debate, para la opinión, para el análisis y las entrevistas de fondo en el canal Capital. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sigue por redes sociales, por señal abierta en Bogotá, en varias ciudades del país, fuera de Colombia, donde nos reportan audiencia. Y muchas gracias por seguirnos de lunes a jueves aquí a las 8:30 p.m. Hoy vamos a hablar de los 10 años de una tragedia llamada los falsos positivos de Soacha. Estos jóvenes que fueron asesinados, fueron presentados como guerrilleros muertos en combate, y lo que realmente se vino a conocer era que eran jóvenes humildes, inocentes del vecino municipio de Soacha en Bogotá, que fueron dados de baja por militares en medio de una nefasta política de incentivos militares que acabó con la vida de muchos de ellos. Vamos a hablar de este tema. Tenemos un invitado muy especial y queremos conocer muy bien, 10 años después, qué ha pasado con los falsos positivos. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todos los que nos ven. Gracias por estar con nosotros en Opina Bogotá. Sí, señor, han sido 10 años reclamando justicia, 10 años esperando que los altos mandos militares del país de esa época den cuenta, respondan por su presunta participación en esta política que la Human Rights Watch ha llamado ya una política oficial de recompensas, ejecuciones extrajudiciales de estos jóvenes, no solo los jóvenes de Soacha y de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, sino que ya la Fiscalía ha documentado cerca de 4.000 casos a partir de 2008, cuando precisamente se empezaron a denunciar estas desapariciones. Usted hablaba de una política, sí, es un incentivo perverso realmente que convirtió a Colombia en un país donde los organismos de derechos humanos, donde Naciones Unidas centró su atención para denunciar efectivamente lo que estaba pasando. Y se han conocido condenas incluso en algunos casos muy importantes, de hasta 54 años, pero las madres de Soacha, las madres de estas víctimas, siguen reclamando justicia y sobre todo, Yesid, la verdad de estos hechos tan dolorosos para todo el país. Para analizar este tema, invitamos esta noche al estudio de Canal Capital a Alberto Yepes. Él es el coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, que es una alianza que agrupa a 240 organizaciones defensoras de derechos humanos. Alberto, bienvenido y gracias por estar en Canal Capital. Buenas noches, Jessy. Buenas noches, Erika. Pues complacido estar acá con ustedes. Bueno, 10 años después de que se conocieran los falsos positivos, los jóvenes de Soacha, ¿en qué está hoy el tema? ¿Se ha hecho justicia con los falsos positivos? Bueno, lo primero que hay que señalar es que esta política se dio con mucha fuerza entre los años 2002 y 2008. Y el fenómeno de Soacha resultó el punto culminante, porque eso se venía presentando desde antes, pero a las víctimas no se les creía. Lo interesante de Soacha es que saca a la luz como la punta de un iceberg de algo muy grande que se venía, pero a partir de ahí se empezaron a tomar algunas medidas que han permitido que este fenómeno se reduzca. Creo que eso es importante y en eso los familiares, las madres de Soacha y la sociedad en general que denunció jugó un papel muy importante. Ahora, lo otro es que ha habido una impunidad muy grande en este tema. Recordemos que cuando esos hechos se descubrieron se dijo que iba a haber medidas inmediatas y eficaces. 10 años después, prácticamente los hechos están en la impunidad, solamente hay unos pocos condenados, solamente hay sentencia en unos pocos casos, y los máximos responsables detrás de estos hechos todavía no han rendido cuentas. Esperemos que la Jurisdicción Especial para la Paz, que ahora busca investigar todos los crímenes que se dieron en el marco del conflicto, pueda esclarecer estos hechos y llevar a que quienes fueron responsables puedan rendir cuentas de los mismos. Seguramente hablaremos más adelante de este tema de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, pero Alberto, ¿por qué ha costado tanto un hecho que, como decíamos hace un momento, fue denunciado por relatores de Naciones Unidas y por otros organismos internacionales? Se han conocido pruebas, se han conocido esas directivas en las que se daban los incentivos a los militares. ¿Por qué ha sido tan difícil, por un lado, que los altos mandos se sometan a la justicia o sean llevados a juicios, y segundo, que los procesos avancen de manera ágil y oportuna? Bueno, yo creo que el Estado colombiano tiene un problema en investigar las violaciones a derechos humanos cometidas por sus propios agentes, sobre todo cuando en ellos están implicados altos mandos militares.
Aquí todavía no hemos podido lograr que el poder militar esté completamente subordinado al poder civil. Hay mucho temor de avanzar en decisiones que impliquen a altos mandos. Y también hay estrategias que han impedido aclarar la verdad. Estrategias como dilaciones por uno y otro motivo, miles de pretextos por los cuales las audiencias terminan cancelándose, hay rotación, un carrusel de abogados de la defensa que hacen que se renuncie a la defensa en el momento mismo que empiezan las audiencias que se han demorado 1 año, 2 años, y al empezar la audiencia dice que se renuncie y que se cambia por otro abogado. Pretextos de enfermedades, y en general también un ambiente de presiones, de intimidación a testigos, y un ambiente también en el que se ha buscado que las personas que conocen la verdad no tengan las condiciones para hacerlo. Por ejemplo, el último caso de este señor, el reclutador, que fue condenado, a las víctimas les extraña porque este señor está en una guarnición militar. Las guarniciones militares son para los militares, él es un civil. ¿Sí? Y obviamente al estar en una guarnición militar, pues es objeto de posibilidad de que sea presionado, de que se le diga, bueno, si usted canta la verdad, pues va a tener que irse de acá o va a recibir un tipo de presiones. Ese tipo de actuaciones irregulares se han dado a lo largo de todo el proceso, lo que ha configurado una situación de impunidad que inclusive ha llevado a que la fiscal de la Corte Penal Internacional dice, este caso lo tenemos pues entre miras y si el Estado no actúa, nos va a tocar actuar. 39 años de cárcel fue condenado este hombre del cual habla Alberto, un sujeto identificado como Pedro Antonio Gámez Díaz, quien fue quien reclutó precisamente a 5 jóvenes en Soacha para llevarlos a Ocaña, norte de Santander, y allí aparecieron con uniformes, con armas, supuestamente guerrilleros muertos en combate. Asesinados, así es. Unos datos que nos reporta aquí nuestro periodista Ricardo Sierra. La Fiscalía General de la Nación para abril de 2015 tenía en investigación 946 casos relacionados con posibles falsos positivos y la Procuraduría 1043. En total se hablan de más de 3.000 investigaciones, 3.430 investigaciones por estos hechos. 10 años después y lo que ha logrado avanzar la justicia, lo que se ha logrado establecer por diferentes fuentes, Alberto, ustedes desde la Coordinación de los Derechos Humanos de Europa y Estados Unidos, ¿qué conclusión tienen? ¿Por qué se desarrolló esta práctica y cómo fue que se puso en marcha y qué fue lo que ocurrió realmente? Yo creo que hubo una política desacertada entre el 2002 y 2009, 2010, relacionada con la política de seguridad democrática que buscó cumplir el mandato de acabar con la guerrilla, pero hacerlo a toda costa, hacerlo sin tener límites, sin tener restricciones, y por esto se crearon estas políticas de incentivos perversos que no tuvieron ningún tipo de control, que fueron mal utilizados y que buscaban de alguna manera premiar también a quienes reportaran personas dadas de baja a cambio de sea incentivos económicos, de ascensos o de viajes al exterior, y eso llevó a que miles de civiles fueran presentados de manera ficticia como si hubieran muerto en combate. ¿Sí? Y efectivamente lo que tuvimos fue unas políticas perversas, lo que se dio en otros países, pero ya había visto que era absolutamente perverso. En Vietnam se llamó la política del body count, del conteo de cabezas, del conteo de cuerpos. Y esto pues fue prohibido en muchas partes porque estos incentivos generan, digamos, estas reacciones perversas en los cuales si se une sobre todo al secretismo de las recompensas que no tienen ningún control de la ciudadanía ni de los organismos de control, hacen que se permita que se enriquezcan. Pero el modus operandi como tal, ¿cómo fue? ¿Cómo contactaron a esos jóvenes en Soacha? ¿Qué han logrado ustedes establecer sobre cómo terminaron ellos luego en Ocaña, vestidos de guerrilleros y muertos? Esto tuvo varias fases, y en los primeros años, 2000, 2003, hubo estas políticas de capturas masivas por esta red de informantes que informaban que el vecino de pronto era guerrillero, que era subversivo, que el señor tenía una mochila rara, que se motilaba, y entonces hubo miles de capturas masivas en esta política de la red de recompensas que se generalizaron. Luego empezaron a morir personas en las mismas regiones de las propias brigadas, pero eso generó una reacción de las comunidades. Decían, no, nosotros los conocemos, sabemos quiénes son, y eso pasó más o menos entre 2004 y 2005, pero a partir de que las comunidades empezaron a reaccionar por estas muertes que se daban porque eran los vecinos, los familiares, entonces se generó una política perversa, es que esto se masificó. Y se masificó, entonces casi que se industrializó, se contrataron reclutadores, personas que atraían a los jóvenes,
en una jurisdicción y los llevaban a otra. ¿Sí? Hubo ese traslado de personas masivo y los mataban donde nadie los conocía, donde nadie sabía de ellos, y generalmente eran personas que eran extraídas de los sectores más humildes, con menos relaciones, con menos contacto con la prensa, con las instituciones políticas. Entonces no se daban cuenta de quiénes eran, y eso cuando se masificó en los años 2007-2008 produjo, digamos, este fenómeno masivo que efectivamente la Fiscalía tiene 3.300 investigaciones, que son cerca de 4.500 personas, pero hay otros que están en la justicia penal militar y otros que ni siquiera se han denunciado. Nosotros hemos documentado cerca de 6.700 casos, ¿sí? Que fue realmente una práctica masiva. ¿Entre qué año y qué año? Entre los años 2002 y la actualidad. Claro, dependiendo de la figura, sí, hasta llegar a lo que se conoció como tal, como falsos positivos. Ajá. Alberto, ¿qué tanto sabían el presidente, el ministro de Defensa de la época, los altos mandos militares, es decir, comandante de fuerzas militares, comandante del ejército, comandantes de brigadas? Tenían pleno conocimiento de eso. Si uno lee los informes anuales de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, desde el año 2003, en el informe del año 2003, dice que a lo largo del año 2002 se habían presentado este tipo de fenómenos. Y año tras año los informes decían, se está presentando este fenómeno de que civiles están siendo mostrados como si hubieran muertos en combate. 2003, 2004, 2005, 2006, o sea, todos los años los informes de Naciones Unidas mostraban que este fenómeno estaba en aumento. La política de recompensas fue denunciada inclusive por un general de la República, el general Valencia Tovar, que dijo que eso era horrible, entregarle a las tropas recompensas por el mero cumplimiento del deber, que eso era casi mercenarizar las tropas, era casi que volverlos mercenarios, que eso había que eliminarlo. O sea, un propio general lo había denunciado. Sin embargo, se implantó esta política de recompensas para lo que se estimuló que eso se continuara, y eso era muy grave porque se apartaban presupuestos en el Ministerio de Defensa, en las divisiones militares se giraban cheques por esto, y muchas veces inclusive a los reclutadores, a los que informaban, solamente se les daba una porción o se les hacía firmar un cheque en blanco, y hubo también un enriquecimiento, una corrupción grande con esto. O sea, hubo lo que en algún momento Alfredo Rangel llamó un mercado de muertos, una cosa horrible que nunca debió pasar y por la que el país está todavía en moras de rendir cuentas. ¿Era solo dinero o también había permisos, vacaciones, licencias? Sí. ¿Cómo operaba ya la política de incentivos? En un primer momento eran incentivos, cerca de 3 millones de pesos por cabeza, dependiendo del rango, hasta 500 millones para las cabezas más altas, pero también había esta política de permisos. Soldados que llevaban 2 o 3 meses sin visitar a sus familias en la selva y se les decía, si presentan bajas van a poder seguir 8 días. Obviamente en una situación de desespero donde no has podido ir a tus hijos, a tu mamá, a tu esposa, pues esto genera este tipo de incentivos adversos. Pero también para los mandos medios estaban las posibilidades de cursos en el exterior y para los más altos la posibilidad de ascender. Los mandos decían, a mí no me traigan detenidos. Un general decía, aquí la guerra se mide en litros de sangre, aquí no me traigan detenidos, necesito muertos, porque eso es lo que necesito para poder ascender. Efectivamente, lo que se ha comprobado, y lo comprobó también Human Rights Watch, es que quienes más ascendieron fueron quienes prácticamente tenían el mayor número de muertes reportadas en sus brigadas, lo que es una política atroz de incentivos, que fue causante directo de este fenómeno. Bueno, ¿en qué están los falsos positivos hoy en día? Nuestra periodista Alejandra Parrado preparó el siguiente reportaje. Una maquinaria criminal se descubrió en el año 2008 por la desaparición de 19 jóvenes en el municipio de Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar. El peor escándalo que involucraba al ejército se desató cuando fue descubriendo que estos jóvenes aparecían como bajas de la fuerza pública en el norte de Santander. El caso de los falsos positivos de Soacha es la punta del iceberg de todas las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en el país y que aún pues no se ha esclarecido la verdad en ellas. Y es que han sido más los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país. En el 2015 la Fiscalía General de la Nación adelantaba 3.430 investigaciones por estos hechos. Hoy se tiene la cuenta de casi 5.000 casos de este tipo. La realidad del avance de estos procesos judiciales no es esperanzadora. Yo apenas diría que escasamente un 25% de todo ese universo de procesos de ejecuciones extrajudiciales se ha logrado llevar a sentencia. Pese al escándalo que esto significó, las madres y familiares de las víctimas aún no conocen la verdad, aún no oyen lo que quieren escuchar y 10 años después hay mucho por descubrir de estos actos despiadados.
se abre una inmensa puerta de impunidad. No es una puertecita, es un portón a la impunidad. Porque uno no ve que en los agentes del Estado se encuentre el ánimo real de querer decir la verdad. Porque es que va más allá de aceptar una responsabilidad individual. No se trata de decir, oiga, sí, yo lo maté. Aquí lo que las víctimas necesitan es saber quiénes fueron los máximos responsables. Abogados defensores argumentan que la demora en la resolución de los casos se debe a desórdenes de la Fiscalía. Las dilaciones de los procesos llegan a puntos traumáticos para los intereses de las víctimas, pues los involucrados no están siendo llamados a responder por la justicia. Hay casos, investigaciones en las que han desfilado 6 fiscales desde el año 2007, que son hechos ocurridos en Boyacá precisamente. A estas alturas del partido no hay ni siquiera una citación a diligencia de imputación de cargos. Para los defensores de las víctimas no se ven avances procesales considerables. Muchos están en etapa de investigación. Hay cuerpos que aún no se han recuperado y algunos siguen en la justicia penal militar. Queda bastante tiempo para que se esclarezca la verdad en los casos. Actualmente hay militares libres por acogerse a la Justicia Especial para la Paz. Bueno, han salido más de 1000 en libertad y muchos de estos que habían sido condenados. Estos miles de asesinatos a sangre fría de personas completamente ajenas a un grupo al margen de la ley o banda criminal no se cometieron en relación directa con el conflicto armado interno, y es por esto que exigen que no se juzguen con la JEP. Fueron crímenes que se cometieron por beneficios estrictamente personales. Desde el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, que quería presentar miles de muertos como resultado de su política de seguridad democrática, hasta los generales que manejaban más gastos reservados, hasta el soldado que le daban una semana o 15 días por asesinar a un campesino, ponerle un arma y decir que era un guerrillero y se iba de vacaciones a su casa. Mientras tanto, continúa la incertidumbre para muchas de las víctimas, las dudas de quienes defienden y la impunidad que se deja ver más allá del tiempo y los miles de procesos almacenados. Alberto, esa es la gran preocupación de muchos defensores de derechos humanos. Ustedes la comparten desde la coordinadora porque ya hay casos en los que militares condenados por estos hechos se han venido acogiendo a la Justicia Especial para la Paz, están en este momento en libertad y distintas organizaciones están clamando por justicia, diciendo que esto lo que va a generar es más impunidad en torno a este hecho de los falsos positivos. Sí, muchas víctimas tienen esa preocupación, especialmente por el hecho de que los pocos casos que había personas detenidas ya han salido en libertad. Han salido en libertad y no hay una garantía plena de que efectivamente van a contar la verdad. Las víctimas no están esperando venganza ni que se pudran en la cárcel, pero sí saber la verdad. ¿Quiénes dieron las órdenes? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Por qué los mataron? En muchos casos, ¿dónde están los cuerpos de sus hijos, de sus familiares? Quieren saber la verdad. Pero no hay muchas garantías de que estas personas que por ahora se han sometido a la JEP con la esperanza de que cuente la verdad lo hagan. Lo otro es que los máximos responsables, es decir, quienes daban las órdenes, no se han sometido aún a la Jurisdicción Especial de la Paz. Hay cerca de 1900 militares que están sometidos a la JEP, pero no son los altos mandos. Precisamente la propia fiscal de la Corte Penal Internacional dice: las brigadas, de 10 brigadas donde se cometieron el mayor número de hechos, en 5 divisiones hay 23 generales y 6 coroneles, pero ninguno de estos ha ido a la Jurisdicción Especial de Paz. Esos son los que necesitan, que efectivamente sean los altos mandos, los máximos responsables, quienes idearon toda esta política, quienes la orquestaron, la financiaron, la diseñaron, la pusieron en práctica, obviamente en que también hay responsabilidades de civiles, que tenían también en el Ministerio de Defensa, en los organismos de seguridad, responsabilidad en esto. Esperamos que la Jurisdicción Especial de Paz cree los incentivos necesarios para que por lo menos quienes están allá confiesen y puedan escalar la verdad hacia arriba sobre quienes dieron las órdenes, para que esos a su vez comparezcan para contar la verdad. La Jurisdicción Especial de la Paz está hecha para esto, para que a cambio de verdad puedan, digamos, tener unas penas reducidas, que ni siquiera son cárcel, son simplemente unas acciones reparadoras para las víctimas en cuestión de 5 o 8 años. Es decir, están las condiciones y los incentivos para que lo hagan. Creo que esta es la oportunidad y creo que a la cúpula militar, a los mandos militares no les conviene seguir ocultando sus responsabilidades, seguir negándose a rendir cuentas. Si no lo hacen ahora, la justicia internacional va a actuar y la Corte Penal Internacional que tendrá que hacerlo, lo que será mucho peor. Alberto, 10 años después, hoy, esta práctica de los falsos positivos, ustedes pueden señalar que está por completo abolida,
ya desapareció o tienen denuncias de que estas prácticas nefastas, crueles, criminales, siguen operando? Desafortunadamente estas prácticas no se han acabado, continúan en muchos casos. Ahora, hace menos de un mes, en el mes de enero, por ejemplo, en el pueblo de Toyes, en Arauca, 2 indígenas fueron presentados como guerrilleros del ELN muerto en combate, y generalmente se están presentando en los últimos años alrededor de 30 a 35 casos todavía. No es las proporciones que teníamos de 750 casos de 2007-2008, pero todavía son un número de casos que todavía siendo preocupante. No podemos decir que el caso no ha disminuido drásticamente, pero desafortunadamente estos casos continúan. Lo más preocupante es que ahora los casos de ejecuciones de civiles a manos de la fuerza pública ya no es tanto el ejército, sino la policía, sobre todo en barrios marginados, donde muchos jóvenes, ya no como guerrilleros, sino los presentan como delincuentes, en desarrollo de acciones policiales, y los presentan básicamente como si hubieran muerto en operaciones militares. Pero todavía hay algunos casos de este fenómeno típico de los falsos positivos todavía producidos por las fuerzas militares. Alberto, las madres de Soacha puntualmente y otros familiares de víctimas se han quedado esperando la verdad. Ha llegado una justicia muy precaria, a medias, frente a un número muy reducido de los victimarios. ¿Y la reparación? ¿Qué pasa con la reparación? ¿Ellas sí están obteniendo algún tipo de reparación frente a las condenas que ya se han venido conociendo? La justicia todavía es supremamente incompleta, porque algunas de las madres de Soacha todavía no tienen siquiera el cuerpo de sus hijos. Todavía no les han entregado el cadáver de sus hijos, o como en algunos casos les entregaron solamente una parte, unos huesos, pero sin los cadáveres completos. Entonces la verdad es la principal acción reparadora. O sea, no hay nada que sane más que el conocimiento de la verdad de los hechos, de saber qué pasó con sus seres queridos, cuál fue su paradero, quién dio las órdenes. Esa es la principal reparación. Ha habido algunas reparaciones de tipo administrativo, pero no todas han sido reparadas, digamos, en lo administrativo. Las reparaciones materiales todavía no se dan. Pero las reparaciones principales que tienen que ver con que los máximos responsables y quienes dieron las órdenes y quienes orientaron estas políticas reconozcan ante ellos la verdad, esas reparaciones todavía están lejanas de que se sucedan. Sobre las madres de Soacha, nuestra periodista Alejandra Manrique preparó el siguiente informe para ver cómo han sido para muchas de ellas estos 10 años de intenso dolor y de una petición que se resume en la palabra justicia. Eran las 4 de la tarde del 6 de febrero de 2008 cuando María Ubilerma presintió que algo malo había ocurrido con su hijo Jaime Steven. Yo le dije a la niña, mami, ¿dónde está el niño? Que se me hizo raro no encontrarlo. Dijo, mami, él se levantó, se arregló y salió a las 11:30, dijo que iba a traerlo el almuerzo para que cuando el almuerzo llegara nosotros le diéramos almuerzo. Yo dije, pero tan raro, ¿y la hora que el niño no aparece? Una de sus hijas recibió una llamada del menor advirtiendo que se encontraba en Ocaña contra su voluntad. Entonces ella le dijo que le hablara más duro, él dijo que no podía. Dígale a mi mamita que estoy llegando del domingo al lunes, pero que no me vaya a castigar porque me fui sin permiso. Con tan solo 16 años, su sueño era ser veterinario o cantante. Sin embargo, fue engañado al igual que otros jóvenes con falsas promesas laborales. Con engaños fuera llevado a Ocaña Norte de Santander. Allí la Brigada Móvil 15 lo indocumentó, lo torturó, lo asesinó, luego lo tiró a una fosa común como ELN. 8 meses después de su desaparición se dio a conocer el escalofriante caso conocido como los falsos positivos, en donde presentaban jóvenes inocentes como guerrilleros dados en baja. ¿Usted viene por uno de los NN esos? Le dije, no, vengo por Jaime Steven Valencia Sanabria. Entonces dijo, señora, lo mismo da mi señora, no, usted viene por uno de los guerrilleros esos que se enfrentó al ejército y la Brigada Móvil 15 tuvo que asesinarlo. Ya son 10 años clamando justicia. Asegura que aunque no ha sido nada fácil, se han logrado avances. El año pasado hubo condena de uno de los reclutadores, ahorita empezando hubo condena para otro reclutador, donde la Fiscalía se hizo un acuerdo con nosotras, las víctimas, con las madres, se hizo un acuerdo también y con los reclutadores, donde ellos dijeran la verdad, contaran la verdad y tenían rebajas de pena. Pues queremos la verdad.
En medio de estas paredes, las mismas en las que creció el pequeño, María recuerda a diario la promesa que siempre le hizo, ser su manager y llevarla a conocer el mundo. Hoy, desde el cielo, le cumple su promesa. Vamos a viajar los dos por todo el mundo, vamos a ir a México y nos vamos a codear con los grandes. Y resulta que en el 2016 fui a México y pues la verdad me dio muy duro, fuimos con la obra de teatro y me dio muy duro porque era ya haber estado los dos ahí. Son los culpables de tanta sangre derramada. Y no descansaré hasta encontrar justicia. El refugio para sobrellevar el dolor y la impotencia ha sido el teatro, donde ha podido denunciar y llevar a rincones del mundo la historia de su hijo y de otros jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Álvaro Uribe Vélez nos quitó los medios de comunicación, dijo que ya para las madres de Soacha ya no más pantalla para lloronas de Soacha. Entonces Patricia Ariza fue como un ángel que llegó en ese momento y dijo, vengan mujeres, que yo les tengo otra forma de enseñarles a denunciar. Para ella, la tranquilidad solo llegará hasta cuando conozca la verdad y avance en los procesos judiciales. El dolor de perder un hijo inocente es un sentimiento que perdura toda la vida. Duele mucho ver la historia de esta mujer, la historia de su hijo, el dolor de madre, y traigo a colación esta cifra para preguntarle, Alberto, Philip Alston en 27 de mayo del 2010, era el relator especial en su momento de la ONU para las llamadas ejecuciones arbitrarias, señalaba luego de visitar el país que la probabilidad de la impunidad en estos casos podía llegar al 98,5%. Hemos hablado ya aquí que efectivamente hay un manto de impunidad muy fuerte que ronda los falsos positivos, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué cree usted? ¿Cuál es el principal obstáculo a sortear para que en estos casos que están documentados, sobre los cuales hay testimonios, hay algunas evidencias contundentes, haya justicia? Yo creo que de alguna manera ha habido hasta ahora como un pacto implícito. Pacto de silencio. Un pacto de silencio, de no llegar a los más altos responsables. Se han producido algunas condenas, pero es sobre soldados y mandos medios, a los que se les ha mantenido algunos beneficios a cambio de que mantengan la boca cerrada, de que no escalen en denunciar hacia arriba quiénes son los mandos. Porque en esto tampoco son solamente los comandantes de los batallones, los comandantes de brigada. En esto hubo toda una política que implicó hasta el presidente de la República, ¿sí? Porque estas directivas que apropiaban recompensas, que separaban presupuestos, que ordenaban el gasto, también implicó, digamos, a funcionarios al más alto nivel del Estado, y entonces no se quiere jalar de la madeja para no llegar hasta allá. Esto es la deuda que tiene el país, porque la justicia no es por falta de capacidad, es por falta de voluntad. La justicia ha sido muy vehemente, por ejemplo, en el caso de los crímenes cometidos por la guerrilla. Todos los mandos de la guerrilla están condenados, llegando hasta lo más alto, pero en el caso de los mandos de la fuerza pública, prácticamente no hay hasta ahora ningún solo general que haya sido condenado por estos hechos. No hay uno solo. ¿Sí? Al contrario, son nombrados embajadores. Claro, son ascendidos. Recientemente, en el mes de diciembre, la primera semana de diciembre, hubo 5 militares que fueron ascendidos a brigadier general, a pesar de las denuncias de la comunidad nacional e internacional de que están implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales. O sea, siguen siendo ascendidos estas personas que no deberían ser ascendidas. Alberto, pero usted mencionaba algo que debería llamar la atención a la justicia, a la fiscalía, porque ya lo ha anticipado la fiscal de la Corte Penal Internacional, la señora Betsouda, que podría, a pesar de que el gobierno colombiano dice, mire, sí hay justicia porque hay unas cuantas condenas, ¿sí? y quiero ampararme en eso, dice el gobierno colombiano, para que no proceda, para que no haya competencia de la Corte Penal Internacional, pero la Corte Penal Internacional dice, ¿y los altos mandos qué? ¿Y el máximo nivel qué? ¿Cómo se podría configurar un proceso en contra de Colombia en este sentido? Yo creo que si no hay voluntad de todas las instituciones políticas, las autoridades del Estado en hacer rendir cuentas a quienes estuvieron implicados, es muy probable que la Corte Penal Internacional se decida a abrir un caso sobre algunos generales. Ya lo ha mencionado, ha habido avances en que hay cerca de 900 condenas de soldados y mandos medios,
pero sobre los altos mandos no hay decisiones y no se observa que la Fiscalía esté avanzando en decisiones. Todo lo que tiene que ver con altos mandos son dilaciones eternas, aplazamiento de las audiencias, indecisión para vincularlos a indagatorias. Entonces, la fiscal de la Corte Penal Internacional dice, bueno, tenemos por lo menos identificados aquí 29 altos mandos sobre los que usted, señor fiscal de la General de la Nación, no ha actuado. Estaremos pendientes, o usted actúa, o actúa la justicia colombiana, o nosotros nos veremos obligados a asumir un caso. ¿Pero hay alguien que tiene que interponer una denuncia o ellos directamente con esa información de esos 29 altos mandos militares pueden comenzar a poner a rodar ese proceso? No, las denuncias están, las investigaciones están, pero están en fase preliminar. Fase preliminar quiere decir que está solamente la denuncia y no hay nada más. La Fiscalía no ha adelantado ninguna otra actividad probatoria, ni los ha llamado a rendir cuentas. O sea, no hay voluntad, lo que no hay es voluntad para efectivamente avanzar en esas investigaciones que toquen a los altos mandos. Como digo, la única oportunidad ahora es la Jurisdicción Especial para la Paz, pero aquí hubo un problema. En el acto legislativo 02 de 2017, que creó la Jurisdicción Especial para la Paz, se logró meter una norma que dice que los altos mandos no van a responder por los criterios de responsabilidad del mando que están contenidos en el Estatuto de Roma. Es decir, que el hecho de tener mando o jurisdicción en una zona no será criterio para llamar a alguien a rendir cuentas. Entonces, quedó mal redactada esta Jurisdicción Especial para la Paz porque los altos mandos de alguna manera crearon normas para eludir la posibilidad de rendir cuentas allí. Así como los particulares dijeron que iban voluntariamente, los altos mandos dijeron los criterios de responsabilidad de mando para nosotros no aplican. El Estatuto de la Corte Penal Internacional, como está redactado, no aplica para Colombia. Entonces, es muy probable que tengamos una justicia de soldados y mandos medios y que los altos mandos se inhiban de rendir cuentas ante la Jurisdicción Especial para la Paz o que la Fiscalía no lleve los casos contra generales ante la Jurisdicción Especial de Paz. Pero creo que ese es el camino equivocado, creo que es el peor camino porque es poner a los mandos militares en la mira de la Corte Penal Internacional con el riesgo grande de que vayan a La Haya a rendir cuentas donde las penas sí son muy severas. Alberto, usted hablaba ahora que la intensidad de los falsos positivos se dio entre el 2002 y el 2008, como la mayoría de los casos, pero también muchas personas señalan que esta es una práctica que de tiempo atrás venía ocurriendo en las fuerzas militares. ¿Es así? Venía de mucho tiempo atrás, sí, pero no en la intensidad en que se dio en ese periodo. Lo que se dio en el periodo 2002 con la política de seguridad democrática fue que se masificó, de alguna manera se industrializó esta práctica, porque esta práctica sí se venía dando desde muchos tiempos. En la gobernación de Antioquia, por ejemplo, se menciona en el reciente fallo de la muerte de Jesús María Valle, cómo los que ordenaron el asesinato de Jesús María Valle pidieron recompensas por quienes habían asesinado a su padre y lo hicieron pasar a estas personas también como guerrilleros, como delincuentes. ¿Sí? Esta práctica de establecer recompensas por bajas venía de tiempo atrás, solamente que se adoptó ahora a nivel oficial con esta directiva 029 de 2005, que fue una directiva que se mantuvo secreta, que solamente cuando salieron los hechos de Soacha fue que vino a conocerse. Hasta ahora, lamentablemente, no conocemos que esta directiva que establece recompensas por bajas haya sido derogada, y esto es supremamente preocupante. Nos dicen que ya no está vigente, pero no conocemos una norma donde digan no está prohibido ofrecer recompensas a cambio de bajas de cualquier civil. Lo que no está permitido en ninguna parte del mundo, como se mencioné, que esta práctica del body count está prácticamente erradicada en todas las confrontaciones en el mundo. Alberto, ¿se llegará a saber dentro de esta construcción que está haciendo el padre de Ru, de la memoria histórica del país, se llegará a saber algún momento toda la verdad acerca de estos hechos, por ejemplo, tratando de establecer o de definir quién se ideó esta política perversa, quién diseñó toda esta estrategia de los falsos positivos en Colombia desde principios del año 2000? Erika, yo creo que existe la mayor esperanza de las víctimas de que eso sea así, de que al cabo de los 3 años de la Comisión de la Verdad, por lo menos se establezcan las responsabilidades institucionales. ¿Cómo fue que se diseñaron estas prácticas? ¿Quién las orquestó? ¿Quién las implementó? ¿Cómo se financiaron? ¿Quiénes daban órdenes en todas partes? ¿Cómo se confeccionaban las listas? ¿Por qué se mataba a la gente? ¿Quiénes fueron ascendidos? O sea, que esto se conozca. Desafortunadamente tenemos, como mencioné, algunos incentivos negativos en el sentido de que
para las posibilidades de ir a la Comisión de la Verdad implica que las personas que sean condenadas en la Jurisdicción Especial de Paz se les diga vaya a la Comisión de la Verdad y cuente todo. Pero si no están obligados los de arriba, los mandos, a ir a la Jurisdicción Especial de Paz, entonces es difícil esperar que vayan a ir de manera voluntaria a la Comisión de la Verdad. Pero la sociedad colombiana tiene una gran esperanza en que la Comisión de la Verdad permita dilucidar este capítulo oscuro de la criminalidad contra la población civil que se dio en estos años y todos esperamos que la Comisión de la Verdad pueda efectivamente esclarecer por lo menos este capítulo que ha sido de los más oscuros, de los más aterradores en la historia política colombiana. Alberto, ¿las víctimas han recibido algún tipo de indemnización, algún tipo de apoyo económico, alguna reparación por este caso de los falsos positivos? Muy pocas víctimas han recibido estas indemnizaciones, estas reparaciones, entre otras cosas por la naturaleza misma del delito. La naturaleza misma del delito es que consiste en presentar a los civiles como si hubieran sido guerrilleros muertos en combate. Y en la mayoría de los casos, la verdad que prevalece es la verdad que dieron los militares en ese momento. Es decir, muchos de ellos todavía siguen siendo guerrilleros. Y pues entonces dicen, no, su hijo murió en combate, ¿usted qué va a venir a reclamar? ¿Sí? Su hijo fuera un guerrillero, ¿usted qué indemnización va a venir a reclamar? Entonces, lo que reclaman las víctimas es que primero se limpie el nombre de sus familiares y a partir de ahí, digamos, que se establezcan también las indemnizaciones y las reparaciones. La gran mayoría de ellos no ha sido reparado. Hay un tema que en un momento de una de estas condenas yo leía, aquí lo tengo, el juez exhortó al Ministerio de Defensa, a la institución castrense, es decir, al Ejército, que se brinde una reparación simbólica a las madres de estos muchachos, que se hiciera un monumento en su honor y que se reivindicara el nombre de las víctimas. Es increíble que luego de conocerse todas estas condenas de las confesiones y demás, no se haya reivindicado el nombre de muchos de estos muchachos, que sigan apareciendo como guerrilleros. Recuérdese que en su momento, Erika, el presidente de la República dijo, si lo mataron sería por algo, no estarían propiamente cogiendo café, dijo el presidente de la época, ¿sí? Y eso fue muy ofensivo, eso fue muy doloroso para las madres y los familiares, y lo que están esperando es justamente eso, que existan monumentos que le recuerden a la sociedad, que le recuerden al Estado, que le recuerden a las autoridades que cometieron un crimen perverso, atroz, y que para la historia quede esos monumentos para que esto nunca jamás vuelva a repetirse. Esas serían garantías de no repetición, que queden para la eternidad reflejados esos decisiones atroces, esas políticas bárbaras que se cometieron contra los jóvenes más indefensos de la población. Esperamos que eso pueda darse no solamente en el caso de las madres de Soacha, sino en el caso de los miles y miles de jóvenes, de campesinos, de indígenas que fueron muertos por esta política a lo largo y ancho de la geografía nacional. Alberto, se cumplen 10 años, en algunos casos realmente 10 años de que los jóvenes hayan, Erika, sido engañados, hayan sido llevados a Ocaña y hayan muerto, pero los casos, como lo nota Alberto, se pudieron presentar mucho antes, del 2002. ¿Riesgos de que esto prescriba penalmente? ¿Qué tiempos se manejan en casos como estos? Si estos son delitos de lesa humanidad, jurídicamente, ¿en qué está el panorama para evitar que esto en algún momento, Erika, con el paso de los años termine prescribiendo, que sería algo muy lamentable? Pues nosotros tenemos la esperanza de que esto jamás prescriba si se atiene a lo que fueron estos hechos. Es decir, estos hechos que fueron cometidos conforme a un plan, conforme a una política. Es decir, hubo sistematicidad, se cometieron conforme a unos patrones sistemáticos en todas las brigadas. Esto entonces lo configura como crímenes de lesa humanidad. ¿Y ya está configurado así? Hay muchos elementos, hay ya varias decisiones que los han reconocido como crímenes de lesa humanidad. El relator Philip Alston, que usted citó ahora, Yesid, mencionó que estos hechos se dieron de manera sistemática, pero también en la Comisión Interamericana en este momento un caso grande colectivo con cerca de 63 víctimas que esperamos que produzca un fallo de que estos hechos fueron cometidos de acuerdo a una política sistemática. Es decir, si la Corte Interamericana declara que estos hechos obedecieron a crímenes de lesa humanidad, digamos, obviamente todos estos hechos, ninguno de ellos podría prescribir y todos tendrían que tener prioridad por ejemplo, en la investigación que se haga ante la Jurisdicción Especial de Paz. No se podría seleccionar unos casos y dejar otros por fuera. Digamos, todos estos crímenes tendrían que ir allá. No hay posibilidad entonces, de acuerdo a los compromisos internacionales, de que estos crímenes prescriban. Fueron crímenes sistemáticos, planeados y por lo tanto crímenes de lesa humanidad que jamás prescriben. Sería una revictimización de las víctimas desconocer
que estos hechos se dieron, pero es que mire lo que pasó hace unos días, de pronto usted lo conoció, Alberto. Una juez se negó a aceptar una imputación de cargos por 3 falsos positivos al considerar que la competencia la tiene la Justicia Especial de Paz, pero la Justicia Especial de Paz está ahí sobre el papel o escrita en el acuerdo, pero no existe, realmente no se han dado pasos significativos para que vaya una de esas personas a someterse y decir, sí, yo me someto ante la Justicia Especial de Paz. Hay un limbo en este momento y precisamente se está configurando nuevas dilaciones, nuevos retrasos en el esclarecimiento de estos casos. Usted tiene razón, Erika. Lo que está sucediendo en casi todos los procesos es muy grave. Cuando se creó la Jurisdicción Especial de Paz, la mayor parte de los fiscales y jueces dijeron no. Entonces hasta aquí llegamos con las investigaciones, ya hasta la competencia será la JEP, será la Jurisdicción Especial de Paz la que investiguen. Y prácticamente fiscales y jueces paralizaron toda actividad investigativa, con lo que se están perdiendo posibilidad de muchas audiencias, de muchas pruebas. El acuerdo de paz lo que decía es que las investigaciones tienen que continuar hasta que la Jurisdicción Especial de Paz pida los expedientes y diga que va a asumir los casos, pero eso no ha sucedido. Solamente hace un poco más de un mes se posesionaron los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz y se van a demorar un tiempo haciendo su reglamento y su código de procedimiento, es decir, que todavía no está funcionando, todavía no ha entrado a investigar. Por eso es obligación de la Fiscalía continuar investigando, continuar tomando decisiones y los jueces también, digamos, tomando decisiones, hasta que sea la Jurisdicción Especial de Paz que diga, bueno, ahora sí me manda el expediente, hasta ahí que llegó usted con las investigaciones, yo continúo, pero eso no ha sucedido. Hasta ahora la Jurisdicción Especial de Paz apenas está empezando. ¿Quién tendría que dar una orden en ese sentido, Alberto? ¿El Consejo Superior de la Judicatura o quién directamente tendría que asumir ese doliente y decir que no se paralicen estos procesos? Primero sería el fiscal general de la Nación quien debiera asumirlo, porque son muchos fiscales quienes también le están pidiendo a los jueces, digamos, hasta aquí llegamos, no tomemos más decisiones, paralicemos esto, esperemos que empiece a funcionar la JEP. Pero también creo que el Consejo Superior de la Judicatura debiera dar directivas para que los jueces se permitan el impulso de los procesos para avanzar y tener las investigaciones muy avanzadas para cuando la Jurisdicción Especial de Paz decida abocar el conocimiento y tener competencia sobre los mismos. Alberto, a estas madres, jurídicamente, ¿quién las está apoyando para que sus procesos avancen en la justicia? ¿Quién les está brindando esa asesoría jurídica, ese acompañamiento que se necesita para poder actuar ante la justicia en Colombia y fuera del país también? Desafortunadamente muchas de las víctimas de falsos positivos son las personas más marginadas, de las zonas más alejadas, y muchas de ellas ni siquiera tienen abogado, ni siquiera tienen representación legal. Es decir, muchas veces ni siquiera han denunciado los hechos por miedo, no se han acercado a un juzgado, a una fiscalía por miedo. En las grandes ciudades sí, digamos, como el caso de la madre de Soacha, pues tienen sus abogados, pero eso sucede sobre todo en las grandes capitales. Pero digas en el Vaupés, en el Chocó, en el Putumayo, muchas de las víctimas no tienen representación judicial. ¿Usted qué les dice a ellas si lo están viendo en este momento? ¿Qué les puede decir? ¿Qué mensaje les da usted a esas madres cuyos hijos murieron en medio de esta práctica tan Pero es que muchas veces ni siquiera lo supieron, Alberto, porque quedaron como desaparecidos y probablemente jamás sepan que son víctimas de falsos positivos. Muchos de ellos están desaparecidos en fosas, entregados por regiones de la geografía nacional. Yo les diría a ellos que crean en la justicia. O sea, creo que lo peor que puede hacer un ciudadano es renunciar a creer en el valor de la justicia. Hay que ser tercos, hay que ser empecinados, hay que denunciar los hechos. Creo que lo mejor que le puede pasar al país en este posconflicto es que la justicia empiece a funcionar para los que nunca funcionó, para los que estuvieron siempre relegados, marginados. Y creo que hay una esperanza en la Comisión de la Verdad, creo que hay una esperanza en la Jurisdicción Especial de Paz de que efectivamente por fin se pueda saldar esta época en que la impunidad permitió cubrir a los responsables de estos crímenes con prácticas en los cuales nunca rindieron cuentas y nunca fueron investigados. Creo que el posconflicto nos puede permitir eso, en tener la posibilidad de movilizar la sociedad de los sectores más marginados para hacerse escuchar, para hacerse oír y para que obtengan justicia. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros, Erika, se nos acaba el tiempo y lo que usted pide es lo que pedimos todos, que en este caso de los falsos positivos no haya impunidad, paguen los responsables, estas mujeres, sus familiares sean reparadas, porque el dolor que llevan ni siquiera una reparación de esas la va a poder cubrir, evidentemente, pero lo que ellas necesitan es conocer toda la verdad, que haya justicia, que haya una reparación integral y de no repetición, como lo establece Erika, las normas internacionales cuando ocurren tragedias como estas. Y mire, Yesita, ahora estamos aquí conversando con Alberto, pero él lo sabe. Esto hace 10 años o 15 años, cuando organizaciones defensoras de derechos humanos
empezaban a denunciar, era visto como una situación absolutamente irreal, imposible que se diera. Y ustedes, activistas de derechos humanos, eran acusados como lo peor, como verdaderos demonios que satanizaban lo bien que se hacía, las políticas de seguridad que en ese momento se promovían. Se habla de este tema ahora, pero no olvidemos que hace unos años denunciar esto era un acto de valor que hay que agradecer definitivamente a este tipo de organizaciones. Gracias, Alberto, porque al fin el país poco a poco ha venido conociendo la magnitud de esta infamia. Gracias, Erika. Y sí, creo que es la sociedad entera la que reclama verdad y rendición de cuentas, no solo los familiares. Es que la sociedad necesita saldar cuentas con este tema tan doloroso. De acuerdo, Erika. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jessy. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros aquí en Opina Bogotá en Canal Capital. Y mañana, martes, nuevamente a las 8:30 p.m. los esperamos para analizar, para debatir, conocer un tema a fondo que le interesa a Bogotá y el país. Muy buenas noches. Gracias.